El momento justo antes de dormir no está vacío. Nunca lo estuvo. Hay algo que sucede en ese espacio, ese borde fino y evanescente entre tu yo despierto y la oscuridad que se lo traga. Y, durante la mayor parte de tu vida, probablemente lo has dejado pasar sin decir una sola palabra. Te acuestas, dejas que tus pensamientos se dispersen, sientes cómo el día pierde lentamente su dominio y luego te deslizas de lado hacia el sueño sin reconocer jamás lo que está allí mismo, esperando contigo. Eso está a punto de cambiar. Lo que estás a punto de comprender no es una técnica para dormir, no es una práctica de visualización tomada de un seminario de fin de semana, ni una fórmula que sigues 3 veces y luego olvidas. Es algo más antiguo y extraño que todo eso, algo arraigado en uno de los descubrimientos más serios y trascendentales de la historia de la mente humana. La idea de que una parte de ti está despierta cuando tú no lo estás, de que ve lo que tú no puedes ver desde donde te encuentras y de que, en algún sentido profundamente significativo, siempre está escuchando, siempre registrando, siempre respondiendo a la manera en que la tratas. Jung la llamó el inconsciente. No el inconsciente de Freud, lleno principalmente de deseos reprimidos y heridas de la infancia, aunque esas cosas, sin duda, están allí. El inconsciente de Jung era algo mucho más vasto, algo que contenía no solo tu historia personal, sino patrones de experiencia tan antiguos que son anteriores a cualquier vida individual. Llamó arquetipos a esos patrones, y lo que le importaba, lo que pasó décadas intentando demostrar mediante el trabajo clínico, sus propios y extraordinarios viajes interiores, años de inmersión en la mitología, la alquimia y la historia comparada de las religiones, lo que le importaba por encima de todo, era esto. El inconsciente no es tu enemigo y no es un depósito pasivo de material olvidado. Es activo, tiene un propósito, posee algo parecido a una intención, y se puede hablar con él. Esa última parte es la que la mayoría de la gente nunca llega a oír. Puedes hablar con él, no como hablas con otra persona sentada frente a ti a una mesa, no esperando una respuesta audible que llegue en frases claras, pero sí de una manera que funciona, una manera que cambia la calidad de lo que regresa a ti mientras duermes, una manera que modifica lenta e inequívocamente el clima interior en el que despiertas cada mañana. Una manera que, practicada con paciencia y honestidad a lo largo del tiempo, empieza a deshacer ese nudo particular de confusión, estancamiento o dolor que, a ciertas horas, te ha hecho sentir que das vueltas por el mismo territorio sin encontrar jamás una salida. La práctica comienza justo antes de dormir, y ese momento no es arbitrario, no es incidental. Hay una razón por la que el umbral del sueño es el momento adecuado, y comprenderla es lo que da a la práctica su verdadero peso. Cuando estás despierto y avanzas por tu día, la parte de ti que se identifica como tú, la que toma decisiones, gestiona impresiones, hace planes, reacciona ante pequeñas provocaciones y vigila cómo te perciben los demás, hace mucho ruido, ocupa la mayor parte del ancho de banda disponible, reduce tu percepción a lo práctico, inmediato y manejable, a la capa de la experiencia sobre la que puedes actuar ahora mismo. Esto no es un defecto, es la forma en que funcionas en el mundo. No podrías conservar un empleo, sostener una relación, ni atravesar un solo día corriente sin que esta función reductora operara a plena capacidad. Pero tiene un costo, y el costo es otra capa de ti, la que guarda tus sentimientos reales en su forma completa y sin editar, tus conflictos más profundos aún no resueltos, los anhelos que nunca has logrado nombrar del todo, tu percepción más honesta y a veces más aterradora de quién eres en realidad, queda reprimida. No silenciada, reprimida, empujada hacia abajo, mantenida a distancia, apartada del territorio que controla el ego. Y entonces llega la noche. Las exigencias se desvanecen, el cuerpo empieza a desacelerarse. La mente ejecutiva, la que mantiene todo ordenado,
orientado a un propósito y socialmente aceptable, comienza a perder el control, y a medida que se afloja, mientras empieza a disolverse la frontera entre lo que sostienes conscientemente y lo que normalmente mantienes a raya, algo extraordinario queda brevemente al alcance. Algo que permanecía sellado, o casi sellado, mientras el día te presionaba desde todas direcciones. Este es el estado hipnagógico, el paso entre la vigilia y el sueño. Psicólogos e investigadores del sueño han documentado sus cualidades particulares. El cerebro cambia sus patrones de actividad. Surgen imágenes que no son del todo sueños ni pensamientos ordinarios. Afloran asociaciones extrañas, llegan sentimientos sin una causa evidente. Las defensas lógicas de las que depende la mente despierta empiezan a relajar su control. Este estado dura apenas unos minutos, a veces solo segundos antes de que el sueño se apodere de ti. Pero psicológicamente, en términos del acceso a las capas más profundas del yo, es uno de los intervalos más significativos de las 24 horas, porque es el momento en que el inconsciente se vuelve más accesible, cuando la puerta que normalmente permanece sellada queda, por un breve instante, abierta de verdad, y la mayoría de las personas pasa frente a ella cada noche sin mirar dentro. Se acuestan, deslizan el dedo por el teléfono hasta que les arden los ojos, repasan las molestias y frustraciones del día en un bucle mental interminable, recorren los mismos canales de ansiedad que llevan años recorriendo y luego se deslizan de lado hacia el sueño, hacia una corriente caótica y sin rumbo de sueños que apenas pueden reconstruir por la mañana. El inconsciente habla durante toda la noche. Llegan las imágenes. Se despliegan narraciones extrañas y a veces vívidas, pero sin una implicación deliberada en el umbral, sin una señal enviada hacia adentro antes del descenso. Esas transmisiones tienden a permanecer dispersas y difíciles de leer. Parecen carentes de sentido, y así, casi de manera universal, las descartamos antes siquiera de intentar comprender lo que decían. Jung no las descartó. Se las tomó con una seriedad que resultaba casi alarmante para muchas de las personas que lo rodeaban. Durante décadas llevó registros detallados y meticulosos de sus sueños. Pintó las imágenes que llegaban a él en esa zona fronteriza hipnagógica. Dibujó símbolos que aparecían mientras dormía y luego se sentó con ellos durante horas, a veces días, para comprender hacia qué apuntaban. Escribió cartas reales, a figuras que aparecían dentro de su propia mente, y luego esperó de verdad, sus respuestas. No hacía nada de esto como entretenimiento ni como pasatiempo excéntrico. Lo hacía porque había aprendido algo sobre la naturaleza de la psique humana que la mayoría jamás aprende, porque ese conocimiento rara vez se transmite y aún más rara vez se toma en serio. El inconsciente no es un receptáculo pasivo de cosas olvidadas, es un compañero. Actúa en dirección a tu salud y plenitud psicológicas, y como cualquier compañero, responde en proporción directa a la manera en que lo tratas. Si lo ignoras, habla más fuerte. El inconsciente ignorado no desaparece silenciosamente, se amplifica, envía sus mensajes a través del cuerpo, en forma de tensión y agotamiento que el descanso no resuelve por completo. Los envía a través de la emoción, la irritabilidad que parece mayor que su causa, el dolor que llega en oleadas sin un objeto claro, la ansiedad que flota libremente y se adhiere a lo que tenga cerca. Los envía a través de la conducta, el patrón recurrente en las relaciones, la decisión que sigues tomando aunque los resultados nunca cambien, el muro contra el que sigues chocando en tu vida creativa o profesional, sin entender por qué continúa apareciendo frente a ti. Si le temes, te atormenta, pero si te relacionas con él deliberadamente, con cuidado, con respeto auténtico y curiosidad genuina, empieza a ocurrir algo difícil de describir con precisión de antemano, porque es diferente para cada persona que emprende el proceso, pero inconfundible una vez que estás dentro. Antes de pasar a la práctica en sí, necesitas comprender algo más sobre lo que realmente contiene el inconsciente, porque buena parte de aquello a lo que te dirigirás en la oscuridad no es exactamente lo que esperas. Jung describió la psique como formada por capas distintas,
La capa superior es el ego, tu sentido consciente del yo, el yo que dirige tu vida cotidiana, el narrador de tu historia personal. Debajo está el inconsciente personal, todo lo que has experimentado, sentido, olvidado o reprimido. Toda tu historia personal completa, incluidas las partes que has eliminado silenciosamente de la versión que te presentas a ti y a los demás. Los momentos de vergüenza que encerraste, los sentimientos que decidiste que eran demasiado pesados para llevarlos en público, los deseos que juzgaste inaceptables, el dolor que te dijiste que habías superado antes de hacerlo de verdad. Todo está allí, presente, ejerciendo presión. Y luego, debajo de eso, y aquí es donde Jung se apartó de manera más drástica e importante de todos sus predecesores, está lo que llamó el inconsciente colectivo, una capa que no es personal en absoluto, no está hecha de tu historia individual, es una estructura profunda compartida por todos los seres humanos a lo largo de toda la historia registrada y casi con certeza desde mucho antes. Y en esa capa viven, dándole forma desde dentro, los arquetipos, patrones primordiales de experiencia y respuesta que han moldeado cada cultura, cada religión, cada mitología, cada cuento de hadas y cada sueño que cualquier ser humano haya tenido. La Gran Madre, el anciano sabio, el héroe, la sombra, el embaucador, el niño. No son categorías inventadas, son estructuras recurrentes de la experiencia interior humana, descubiertas de manera independiente por culturas que no tuvieron contacto entre sí, porque surgen de algo compartido en el nivel más profundo de la psique humana. ¿Por qué importa esto para una práctica que comienza en los últimos minutos antes de quedarte dormido? Porque cuando hablas con tu inconsciente en el umbral del sueño, no solo te diriges a tu inventario personal de sentimientos e historia, potencialmente estás tocando algo mucho mayor que tu vida personal, una parte de ti que se conecta con patrones de sabiduría, peligro, transformación y significado que atraviesan la experiencia humana desde el comienzo del pensamiento humano organizado. Estás entrando en un territorio verdaderamente profundo, y el lenguaje que habla ese territorio no es el de tu mente racional despierta. Habla en imágenes, en sentimientos, en figuras que aparecen con una cualidad de presencia distinta de la de las personas que conoces en la vida cotidiana, en relatos que no siguen la lógica de causa y efecto, sino una lógica de asociación y significado, en símbolos que parecen extraños y a veces inquietantes hasta que permaneces con ellos el tiempo suficiente para sentir hacia qué apuntan en realidad. Por eso importa tanto la pregunta previa al sueño. No porque te dé control sobre lo que hace tu inconsciente, no te lo da. Y quien te diga lo contrario intenta venderte algo. Pero una pregunta bien formulada, sostenida sinceramente en tu mente en el umbral del sueño, predispone al inconsciente para orientar su atención. Es en el sentido más literal que permite este lenguaje una señal. Estás diciendo, presto atención a esto, quiero comprenderlo, estoy aquí. Y el inconsciente, porque tiene un propósito, porque no se orienta al azar, sino hacia algo que Jung llamó individuación, el proceso de toda una vida de convertirte en tu yo más pleno e integrado, capta esa señal y empieza a trabajar con ella. Durante la noche, mediante las imágenes de los sueños, mediante el residuo emocional que se aferra a ti por la mañana. El resultado no siempre es un sueño espectacular que recuerdas con claridad y con toda su narración intacta. A veces sí, pero con igual frecuencia lo que regresa es más sutil. Una cualidad emocional diferente al despertar, no la niebla matutina habitual, sino algo más específico, una sensación con un carácter definido, aunque no puedas nombrarla de inmediato. Un pensamiento que llega completamente formado en los primeros instantes del día, antes de que tus defensas hayan tenido tiempo de recomponerse. El recuerdo repentino de algo en lo que no habías pensado durante años, que surge sin causa aparente mientras haces algo rutinario. La sensación de que algo ha cambiado de una forma que no puedes explicar ni articular del todo. No son accidentes, no son acontecimientos aleatorios de una mente aleatoria.
Son comunicaciones de una capa de ti que ha estado realizando un trabajo que tú no dirigías conscientemente. Con el tiempo, esos cambios se acumulan, se convierten en algo, y ese algo es la integración, una unión gradual y genuina de partes de ti que has llevado por separado, a menudo con dolor, a menudo sin saber del todo cuánta energía te costaba esa separación. Ahora hablemos de aquello a lo que realmente te diriges, porque es aquí donde la mayoría de la gente, incluso quienes saben algo de Jung, incluso quienes han leído un poco y creen entender el territorio general, suele equivocarse. Intentan hablar con el inconsciente sobre resultados, usan el momento previo al sueño para ensayar lo que quieren que ocurra en su vida externa. Dirigen su intención hacia afuera, hacia el ascenso, el desenlace de una relación, la resolución de un problema práctico, y luego se preguntan por qué nada cambia. Esa es la dirección equivocada. El inconsciente no vive allí. El inconsciente no es una máquina expendedora. No puedes introducir una pregunta sobre la trayectoria de tu carrera, tu situación financiera, o si alguien te devolverá la llamada y esperar recibir una respuesta clara y práctica. No opera allí. Lo que sí puedes hacer, lo que de verdad funciona, es dirigirte al territorio psicológico que subyace a esas situaciones. Porque en el marco de Jung, lo que ocurre en tu vida exterior casi siempre es un reflejo parcial de lo que ocurre dentro. La relación que sigue rompiéndose de la misma manera, por muchas veces que te digas que esta vez será diferente. La carrera que parece exitosa desde fuera, pero te deja con un vacío que no puedes explicar a los demás. La sensación persistente y tenue de que falta algo esencial, de que atraviesas tu propia vida a cierta distancia de ella. No son solo problemas logísticos que deban resolverse con una estrategia mejor o más esfuerzo. Son mensajes psicológicos, y el inconsciente conoce el origen de esos mensajes con una claridad a la que tu mente consciente, en su funcionamiento selectivo y defensivo, no tiene acceso. Así que la pregunta que llevas al umbral del sueño no es ¿cómo resuelvo esto? La pregunta es ¿qué no estoy viendo? ¿O qué estoy cargando que pesa más de lo que sé? ¿O qué sucede dentro de mí que sigue produciendo ese mismo resultado ahí fuera? O simplemente, ¿qué es verdad ahora mismo y me he negado a mirar? Son preguntas de otro tipo. No exigen respuestas, no insisten en una resolución, invitan a explorar. Y el inconsciente, que opera mediante imágenes, sentimientos y símbolos en lugar de la lógica y la argumentación lineal, está perfectamente preparado para la exploración. La exploración es su modo natural. Hay una figura de la psicología de Jung que merece atención sostenida cuando se trata de esta práctica previa al sueño. La llamó la sombra. La sombra no es tu lado oscuro, en el sentido melodramático que suele tener esa expresión. Es más sencilla y en muchos sentidos más incómoda. La sombra es todo aquello de ti que has decidido, por lo general muy temprano en la vida, normalmente bajo una presión social y familiar que parecía absoluta, que no pertenece a la versión de ti que tiene permitido existir en público. Todo lo que has empujado hacia abajo, separado o fingido que no está allí. Tu ira. Si creciste en una familia donde la ira estaba prohibida o resultaba aterradora. Tu ternura. Si creciste en un entorno donde la delicadeza emocional era tratada como debilidad. Tu ambición. Si te enseñaron que desear demasiado era una falla moral. Tu sexualidad, en cualquiera de sus formas que haya atraído vergüenza. Tu dolor, si el mensaje siempre fue que debías seguir adelante antes de estar preparado. Tus dudas, si llevas años representando una certeza que no siempre sientes. Tu espíritu lúdico, si aprendiste pronto que ser serio era la manera de ganarte la aprobación. Tu creatividad, si fue descartada como poco práctica antes de que tuvieras la oportunidad de descubrir para qué servía en realidad. Todo eso, absolutamente todo, va a la sombra. Y la sombra no desaparece simplemente porque hayas dejado de reconocerla. No se debilita con el tiempo, se vuelve más activa, no menos. Aparece en tus relaciones como reacciones repentinas y desproporcionadas. Momentos
en los que sientes algo mucho más fuerte de lo que la situación frente a ti justifica. Momentos en los que dices algo cortante o cruel sin saber bien de dónde vino. Momentos en los que sientes una atracción o repulsión inexplicable hacia alguien a quien apenas conoces, por razones que no logras identificar con claridad. Son las huellas de la sombra. Son los momentos en que el material reprimido presiona desde debajo de la superficie, cuando la parte de ti que te negaste a reconocer intenta volver a entrar en la habitación. La pregunta previa al sueño puede dirigirse específicamente a la sombra, no para conquistarla, no para eliminarla ni reprimirla por fin hasta silenciarla, sino para conocerla, para volverte hacia ella con toda la honestidad de la que seas capaz y decir: sé que estás ahí, estoy dispuesto a mirar. ¿Qué necesitas que comprenda? Y luego observar lo que llega, en sueños, en las imágenes que aparecen en la zona fronteriza hipnagógica, en los pensamientos que afloran espontáneamente por la mañana, con toda la apertura que puedas reunir, sin interpretar de inmediato, sin buscar explicaciones enseguida, solo observando, solo percibiendo, solo estando dispuesto a permanecer en presencia de lo que realmente está allí. Esto exige verdadero valor. No es una afirmación dramática, es una afirmación exacta. Lo que regresa de la sombra suele ser incómodo. Contradice la imagen de ti que tanto te has esforzado por mantener. Te muestra cosas sobre ti que tu ego preferiría no saber. Te muestra la ira en quien se identificaba como una persona tranquila, los celos en quien se consideraba generoso, el anhelo de reconocimiento en quien se veía como humilde, el deseo de abandonar en quien se enorgullecía de su compromiso. Son cosas difíciles de ver con claridad en uno mismo. Y cuando aparecen en sueños, y aparecerán si te implicas con suficiente honestidad y perseverancia, el primer impulso suele ser descartarlas. Decir que el sueño fue solo estrés, solo disparos aleatorios de neuronas, solo ruido. No lo hagas. Ese rechazo es el ego protegiendo su historia preferida, y la historia preferida, por cómoda que sea, siempre está incompleta. Deja demasiado fuera, y aquello que deja fuera es precisamente lo que impulsa gran parte de tu conducta y tu experiencia de maneras que no puedes comprender desde el interior de esa historia. Esto es lo que Jung comprendió sobre la sombra y que la mayoría nunca asimila del todo. Integrar la sombra no es un castigo, es una liberación. Cuando dejas de gastar energía reprimiendo una parte de ti, y la represión es costosa mucho más de lo que imaginas, esa energía queda disponible para otras cosas. Te vuelves menos rígido, menos predecible en el sentido limitante, más creativo, porque la creatividad requiere acceso a todo el espectro de tu material interior, más genuinamente presente con los demás, porque ya no gestionas la representación constante de un yo que solo eres parcialmente, menos reactivo ante las cualidades de la sombra que ves en otros, porque ya has reconocido y asumido esas cualidades en ti. Dejas de necesitar perseguir en los demás aquello que te niegas a reconocer en ti. La sombra no es tu enemiga, es tu energía perdida. Todo lo que encerraste porque alguien te dijo que no tenía lugar está allí esperando, con exactamente la vitalidad que poseía cuando lo reprimiste por primera vez. Y la integración no significa actuar conforme a cada impulso que encuentres allí. Significa reconocer el impulso, sentir su realidad, asumir que es tuyo en vez de fingir que pertenece a otra persona o que no pertenece a ninguna parte. El reconocimiento es lo que libera la presión. Y luego hay otra figura, una que aparece con especial constancia e intensidad en la vida onírica y las imágenes hipnagógicas de quienes empiezan esta práctica con verdadero compromiso y genuina honestidad. Jung la llamó ánima en los hombres y animus en las mujeres. Lo femenino interior en la psique masculina, lo masculino interior en la psique femenina. Y en el momento en que reduces estos conceptos a estereotipos de género, ya los has entendido mal. No se refieren a ideas culturales sobre lo femenino o lo masculino, se refieren a algo más fundamental y psicológicamente más preciso. La parte de tu paisaje interior
que posee cualidades opuestas a las de la persona principal que presentas al mundo y que porta aquellas cualidades que tu personalidad consciente ha descuidado al enfatizar una determinada forma de ser. Para un hombre que ha construido su identidad sobre el control racional y la represión de la complejidad emocional, y este es el retrato de muchos hombres del mundo profesional, el ánima podría aparecer en sueños como una mujer de extraordinaria profundidad e inteligencia emocional. Alguien a quien no logra alcanzar del todo, alguien que parece saber cosas de su vida interior que él mismo desconoce, alguien cuya presencia en el sueño despierta tanto anhelo como inquietud. Para una mujer que ha dedicado su vida a servir a los demás a costa sistemática de su propia autoridad, ambición y deseo, el ánimus podría aparecer como una figura masculina exigente y a veces intimidante. Alguien que la enfrenta a preguntas que ha estado evitando sobre lo que realmente quiere para sí y sobre si está dispuesta a actuar en consecuencia. Estas figuras no son intrusiones, no son síntomas de un trastorno, son invitaciones. Portan las cualidades psicológicas que tu orientación consciente ha dejado sin desarrollar. Y la práctica previa al sueño te ofrece una manera específica y especialmente poderosa de volverte hacia ellas. Preguntar en el umbral del sueño qué querrían que supieras esta noche, qué esperan que comprendas, qué han tratado de mostrarte a través de todos los ángulos oblicuos de los sueños, los estados de ánimo y los anhelos inexplicables. La práctica de relacionarse deliberadamente con estas figuras interiores fue lo que Jung llamó imaginación activa. La desarrolló y la utilizó en su trabajo clínico con pacientes. La aplicó sin contemplaciones sobre sí mismo, especialmente durante el periodo que más tarde describió como su confrontación con el inconsciente. Años de descenso deliberado hacia su propio territorio interior que, según su propio relato, estuvieron entre los más difíciles y, en última instancia, transformadores de su vida. Describió la imaginación activa como tomarse en serio los productos del inconsciente, no interpretarlos inmediatamente, no analizarlos desde la distancia, no explicarlos mediante un marco teórico, sino sostenerlos y responderles como si fueran plenamente reales. Porque en el sentido psicológico, en cuanto a la fuerza real que ejercen sobre tu conducta, tus estados de ánimo, tus decisiones y tu experiencia física de estar vivo, son reales. Ejercen tanta influencia sobre tu vida como cualquier persona o circunstancia del mundo exterior. La imaginación activa en su forma plena no es idéntica a la práctica previa al sueño que estamos construyendo aquí, pero comparten un espíritu común, un mismo movimiento subyacente. Ambas exigen la disposición a aflojar el control del ego, aunque sea brevemente. Ambas requieren el mismo gesto esencial, volverse hacia lo que está allí en lugar de alejarse. Elegir enfrentar el mundo interior en vez de gestionarlo desde una distancia segura. Ahora seamos precisos respecto de la práctica concreta, porque aquí la precisión importa. No porque el inconsciente exija rituales o formalidades, sino porque, sin cierta estructura, la práctica tiende a disolverse en una buena intención vaga, y una buena intención vaga no basta. El inconsciente puede trabajar con una señal genuina. No puede trabajar con la representación de que se está enviando una señal. En los últimos minutos antes de que pretendas quedarte dormido, después de cerrar el libro, guardar el teléfono y apagar la luz, permaneces inmóvil. No meditas en el sentido técnico que exige vaciar la mente, porque ese enfoque es en realidad contraproducente aquí. No intentas vaciarla, intentas enfocarla en una sola cosa. Permites que tus pensamientos inicien su deriva habitual y luego, suavemente, sin forzarte, sin criticarte por haberte distraído, devuelves tu atención a una sola cosa. Un sentimiento que en este momento tiene peso en tu vida. Una situación no resuelta que vive en algún lugar de tu cuerpo, incluso cuando no piensas activamente en ella. Una pregunta cuya respuesta de verdad no tienes y de verdad deseas. No la analizas. No intentas llegar a una respuesta pensando, simplemente la sostienes. Sostienes el sentimiento, sostienes su peso, sostienes la pregunta.
como si se la entregaras a algo mayor que tu mente despierta, como si dijeras, con las palabras que te resulten naturales: he estado cargando esto, no puedo verlo todo desde donde estoy, te pido que me muestres lo que me falta por ver. Y entonces lo sueltas, te duermes. Eso es todo en cuanto a la práctica exterior. Parece demasiado sencillo. Esa sencillez es de hecho la cuestión, porque la complejidad no reside en la mecánica de lo que haces, reside enteramente en lo que aportas. La calidad de tu atención importa enormemente. La honestidad de aquello que eliges abordar importa. Si de verdad quieres saber o si representas la curiosidad, mientras en secreto esperas que no regrese nada demasiado inconveniente. Esa diferencia importa más que cualquier técnica específica. El inconsciente no se deja engañar por una actuación. En algún sentido fundamental es tu propia inteligencia más honesta. No puedes engañarlo con una superficie convincente. La pregunta que llevas al sueño tiene que ser real, no construida a partir de aquello en lo que crees que deberías trabajar, no tomada del marco de otra persona sobre cuáles se supone que son las preguntas importantes de la vida. La pregunta real, la auténtica, la que vive de verdad en ti ahora mismo, es aquello que está más irresuelto y resulta más apremiante en el plano de los sentimientos. Podría ser algo no dicho en una relación que te importa. Podría ser una decisión que has evitado, porque tomarla te obligaría a confrontar algo sobre lo que de verdad valoras. Podría ser una sensación con la que a veces despiertas a las 3 de la mañana, sin un nombre ni una causa claros, pero inequívoca en su presencia. Sea lo que sea específicamente para ti, ese es el territorio. Eso es lo que envías a la oscuridad. No necesitas una pregunta perfectamente formulada. A veces, lo más productivo que puedes llevar al umbral no es una pregunta, sino simplemente un sentimiento, una confusión que dura más de lo que puedes explicar, un dolor que no se ha resuelto por completo, aunque las circunstancias que lo causaron pertenezcan a un pasado lejano, un anhelo que no tiene un objeto claro, un deseo que no puedes dirigir hacia ninguna parte, porque no logras identificar del todo qué busca. Sosténlo. Sosténlo sin tratar de arreglarlo, resolverlo ni explicártelo. Sosténlo y deja que descienda contigo hacia el sueño. Deja que sea la señal. Lo que regrese no siempre será evidente. Y aquí es donde mucha gente se desanima, a menudo justo al comienzo de la práctica, antes de que haya tenido tiempo de asentarse. Esperan una respuesta clara. Esperan un sueño que se desarrolle como un manual de instrucciones. Y en cambio, reciben una imagen que no tiene sentido inmediato, o un sentimiento que persiste hasta la mañana sin una narración asociada, o un sueño que solo recuerdan a medias y que parece tratar de algo por completo diferente de lo que preguntaron. No lo descartes. El inconsciente no responde en el mismo idioma en el que enviaste la pregunta. Responde en su propio lenguaje, que es el de la imagen, el sentimiento y la asociación. Y ese lenguaje requiere otro tipo de atención para ser leído. Exige que permanezcas con lo que llegó, que conserves la sensación de un sueño aun cuando la trama se haya disuelto, que no te preguntes qué significaba en términos lógicos, sino qué se sentía, qué cualidad emocional tenía, cuál es el sentimiento que sigue presente en mí ahora mismo como consecuencia de lo que ocurrió durante la noche. Aquí es donde la segunda mitad de la práctica se vuelve esencial, y la segunda mitad pertenece a la mañana. En los primeros minutos después de despertar, antes de tomar el teléfono, antes de revisar lo que hay que hacer, antes de que la mente ejecutiva se haya recompuesto por completo y haya puesto en marcha su programa matutino, existe otro momento de umbral, otra ventana breve de acceso a la capa interior que estuvo más disponible durante la noche. Esa ventana es real, es breve, y casi universalmente la desperdician quienes nunca supieron que existía. En esa ventana te haces una sola pregunta: ¿qué está conmigo esta mañana? No qué ocurrió en mis sueños en el sentido narrativo, no qué recuerdo como una secuencia de acontecimientos. ¿Qué está conmigo? ¿Qué sentimiento regresó conmigo del sueño? ¿Qué imagen sigue presente en el borde de la conciencia? ¿Qué atmósfera emocional
está ahora mismo en la habitación conmigo antes de que el día haya tenido ocasión de cubrirla con sus propias exigencias. Anótalo, no en una prosa elaborada, no en frases completas, sino es así como llega. Unas pocas palabras, una palabra para el sentimiento, una imagen, el nombre de quien apareció, el color de una habitación, la cualidad emocional de un lugar en el que te encontrabas, la sensación de algo que se alejaba cuando despertabas, algo que casi alcanzaste. Incluso una sola línea, escrita de manera constante durante semanas y meses, empieza a construir algo significativo. Construye un registro, un mapa de tu territorio interior a lo largo del tiempo. Y mediante ese mapa empiezas a ver patrones, figuras, sentimientos, lugares y cualidades emocionales recurrentes que no son visibles en una sola noche, pero que con el tiempo se vuelven inconfundibles. El inconsciente nota que prestas atención. Esa observación suena extraña, pero es cierta en la experiencia de un número considerable de personas que han emprendido esta práctica con verdadero compromiso. A medida que demuestras con el tiempo que tomas en serio las comunicaciones del mundo interior, esas comunicaciones empiezan a volverse más organizadas, más dirigidas, más específicamente moldeadas para tu comprensión. No porque el inconsciente actúe para tu beneficio, sino porque la atención es en sí misma una forma de implicación, y la implicación cambia la calidad de la relación. Jung mantuvo durante décadas un registro de este tipo. El libro rojo, su diario privado e ilustrado de experiencias interiores, sueños, visiones e incursiones deliberadas en su territorio psicológico más profundo, no se publicó hasta décadas después de su muerte, porque era tan íntimo, un documento tan crudo de su propia vida interior, que no podía imaginar publicarlo en vida y exponerse a las reacciones de los demás. Pero la propia existencia de ese registro revela algo esencial sobre la seriedad con la que se tomó esta práctica. No era ocasional, no era algo que hiciera cuando se sentía creativo. Era una disciplina, tan constante y exigente como cualquier disciplina profesional que mantuviera. Porque creía, y su trabajo clínico le proporcionó pruebas para sostener esa creencia a lo largo de décadas y cientos de pacientes, que el viaje interior era tan real y trascendental como cualquier viaje por el mundo exterior, que lo que ocurría dentro de una persona importaba con el mismo peso y la misma urgencia que lo que le ocurría. Jung escuchaba con una atención particular a las personas que acudían a él con sus síntomas, la ansiedad que no respondía a la tranquilidad racional, la depresión que no parecía tener una causa adecuada, el entumecimiento que se había instalado en una vida que, vista desde fuera, parecía tener todo lo necesario para producir satisfacción. Escuchaba lo que el síntoma decía, no solo lo que impedía. Creía, y lo sostuvo de forma constante ante una resistencia profesional considerable, que muchas de las afecciones por las que las personas acudían a él no eran principalmente patologías que hubiera que eliminar. Eran mensajes, la psique comunicándose en el único lenguaje que le quedaba cuando se habían rechazado todas las demás vías. Cuando la vida interior había sido sistemáticamente descartada y anulada durante tanto tiempo, que ya no tenía otro modo de hacerse oír salvo mediante el sufrimiento. Cuando empiezas a hablar con tu inconsciente antes de dormir, reabres un canal de comunicación que, en la mayoría de las personas, lleva prácticamente cerrado desde la infancia. Los niños están mucho más cerca del inconsciente que los adultos. Todavía no han construido las elaboradas defensas del ego adulto. Se toman sus sueños en serio porque aún no han sido exhaustivamente entrenados para descartarlos. Ven figuras en la penumbra de sus habitaciones antes de dormir y las experimentan como reales porque, en el plano de la experiencia interior, lo que perciben es real. Algo está presente en ese espacio fronterizo. Algo que pertenece a su propia psicología se extiende de vuelta hacia ellos. Y en algún momento de la adolescencia temprana, con distintos grados de rapidez y exhaustividad, la mayoría aprende a cerrarse a eso, a volverse racional, a tratar el mundo interior como ruido, como un subproducto de la química cerebral, como algo que hay que gestionar en favor de la productividad
en vez de escuchar por su propia inteligencia. Ese cierre es una pérdida significativa, aunque no se registre como tal en ese momento. Y la práctica que estás construyendo o profundizando, si ya has empezado a recorrer este camino y buscas comprenderlo más plenamente, es una recuperación. Un intento de volver a alcanzar esa forma de atención hacia el mundo interior que tu vida adulta ha ido desplazando sistemáticamente. No te pide que seas crédulo, no te pide que abandones las facultades racionales que te sirven en la vida cotidiana. El propio Jung era un científico de rigurosa tradición empírica. No te habría pedido que aceptaras por fe nada que no terminara confirmándose en tu experiencia directa. Lo que sí te habría pedido, lo que pide esta práctica, es que le concedas el tiempo y la honestidad suficientes para descubrirlo por ti mismo. Que no descartes lo que produce el mundo interior simplemente porque llega de una forma que no encaja en las categorías que normalmente utilizas para evaluar qué es real y qué importa. Hablemos ahora con honestidad de lo que podrías encontrar, porque sería deshonesto y en última instancia contraproducente presentar esta práctica como uniformemente amable o siempre apacible. No siempre es amable, y no siempre es lo que elegirías si pudieras escoger el contenido. Cuando empiezas a relacionarte deliberadamente con el inconsciente, en particular si llevas mucho tiempo huyendo de él, como le ocurre a la mayoría, a veces encuentras material perturbador, sueños oscuros de una forma que parece excesiva, imágenes violentas, o con una carga sexual que no esperabas, o saturadas de un dolor o un temor que no parecen proporcionales a tu vida exterior real. Sueños en los que aparecen figuras amenazantes, que te persiguen, que te enfrentan a algo que no puedes mirar directamente ni siquiera dentro del sueño. Esto no indica que algo haya salido mal contigo o con la práctica. En la mayoría de los casos, en realidad indica que algo ha salido bien, que el canal se ha abierto y que un material que esperaba bajo una presión considerable ahora empieza a moverse. La clave es no interpretar ese material inmediatamente ni dejarte gobernar por el malestar que produce. El instinto será explicarlo, encontrar una causa superficial. ¿Viste algo perturbador antes de acostarte? ¿Estás estresado por el trabajo? Esto no significa nada. Y volver a cerrar la puerta. Ese instinto es el ego protegiendo su historia preferida. Y la historia preferida, por cómoda que sea, siempre está incompleta en aspectos importantes. El sueño de violencia, por lo general, no trata de violencia en sentido literal, trata de energía legítima, comprimida y reprimida, a la que se ha negado expresión durante tanto tiempo que aparece en el mundo onírico en su forma más primaria. La figura que te persigue durante la noche casi siempre es una parte de ti de la que has estado huyendo en tu vida despierta. Aquello que más te resistes a mirar en tus sueños es, con extraordinaria constancia, lo que contiene el material más valioso para tu comprensión, porque el inconsciente tiene un propósito y no desperdicia sus imágenes en cosas que no importan para tu desarrollo. Esta es la paradoja central de todo el marco psicológico de Jung y resulta especialmente pertinente para la práctica de hablar con el inconsciente antes de dormir. El material que al principio parece más amenazante suele ser el más valioso. Contiene la mayor cantidad de energía acumulada. Guarda la información más específica y honesta sobre lo que en verdad ocurre en las capas más profundas de tu vida psicológica. Y volverte hacia él, no con agresividad, no con la intención de dominarlo, sino con curiosidad genuina y una disposición manifiesta a dejarte cambiar por lo que encuentres, es el movimiento que desbloquea todo lo demás. Jung describió este proceso mediante una imagen mitológica que aparece en culturas de todo el mundo antiguo. La llamó el viaje nocturno por el mar, el descenso al inframundo, la catábasis del héroe, el descenso deliberado hacia el territorio más profundo y peligroso antes del regreso. Es un patrón presente en prácticamente todas las tradiciones mitológicas producidas por la civilización humana, desde el descenso de Inanna en la mitología mesopotámica hasta Odiseo consultando a los muertos. Desde Jonás en el vientre de la ballena
hasta la muerte y resurrección en el centro de la experiencia cristiana. Desde la confrontación de Buda bajo el árbol Bodhi hasta los viajes iniciáticos chamánicos que se encuentran en culturas indígenas de todos los continentes. Jung no usaba estas imágenes como decoración. Señalaba una estructura real de la experiencia interior, una estructura que aparece con tanta constancia en todas las culturas humanas porque corresponde a algo real en la arquitectura de la psique humana. El descenso que parece destrucción y que al final resulta ser transformación. La disolución del viejo yo que despeja el terreno para uno más completo. Él mismo había estado allí. Había confrontado figuras de su mundo interior que describió con un lenguaje cargado con el peso de un encuentro genuino, no de un ejercicio intelectual. Había conocido a su propia sombra con una franqueza que, según relató en sus memorias publicadas póstumamente, estuvo a punto de deshacerlo durante los años en que lo hizo con mayor intensidad. Había luchado con material interior que no comprendía del todo y no siempre podía controlar, y había regresado de ese territorio no roto, sino más profundo, no más simple, sino más plenamente él mismo, más capaz de ayudar a otros a recorrer su propio terreno interior porque había recorrido el suyo, no en teoría, sino en la realidad de una experiencia interior sostenida y difícil. La práctica que estás construyendo comienza en la superficie misma de ese territorio. Es un punto de entrada, una manera de abrir la puerta. No es todo el viaje. El viaje completo dura toda una vida y requiere más que una práctica previa al sueño. Pero sí es el comienzo de una conversación real, una conversación que, iniciada con suficiente honestidad y continuidad, cambia las cosas. ¿Qué se siente cuando la práctica funciona de verdad? Es una pregunta razonable y merece una respuesta honesta en lugar de una vaga afirmación tranquilizadora. Al principio y de forma gradual, se siente como una reducción de la sensación de que tus sentimientos te ocurren sin que los comprendas. Los estados emocionales reactivos que solían llegar sin previo aviso y sin causa aparente empiezan a parecer menos arbitrarios. No porque los hayas reprimido, la represión es el viejo enfoque, el que crea el problema que afirma resolver, sino porque estás desarrollando una relación con el territorio interior del que proceden. Empiezas a reconocer el clima emocional antes de que se convierta en tormenta, porque has observado con mayor atención las condiciones internas. Percibes antes cuando algo importante está siendo sometido a presión dentro de ti, y ese aviso anticipado te da más espacio para elegir tu respuesta, en vez de dejarte arrastrar por la reacción. Se siente como si las decisiones se volvieran más claras, no porque ahora tengas más información en el sentido analítico, sino porque actúas desde una imagen más completa de lo que realmente valoras y lo que realmente temes. Las preferencias que surgen del yo integrado son distintas de las que surgen del yo a la defensiva. Son más profundas, más estables, menos fáciles de contradecir por las opiniones ajenas. Empiezas a conocer tu propia mente, con una cualidad diferente a la de simplemente tener opiniones sobre las cosas. En las relaciones que más te importan, se siente como un tipo distinto de presencia, porque ya no estás gestionando simultáneamente la relación y el material interior que esa relación activa sin cesar. Estás más presente, menos a la defensiva, más capaz de escuchar realmente a la otra persona en vez de oírla a través del filtro de lo que está desencadenando en tu propia psicología no resuelta. Y se siente como si los sueños empezaran a adquirir una cualidad difícil de describir a quien no la haya experimentado. Una cualidad de trascendencia que no equivale a que el contenido sea dramático o visualmente impresionante. Un sueño puede ser tranquilo, casi cotidiano en sus imágenes superficiales, y aún así poseer esa cualidad. La cualidad de que algo real ha sido comunicado, de que el mundo interior ha hablado de una forma que merece ser tomada en serio. Cuando esa cualidad aparece con cierta regularidad en tu experiencia onírica, sabes que la práctica está cumpliendo su propósito. La práctica no promete resolver tus circunstancias externas, no promete cambiar a nadie ni nada fuera de ti.
Lo que promete, y esta promesa está respaldada tanto por pruebas clínicas como por los relatos de muchísimas personas que han emprendido un trabajo interior sostenido, es cambiar tu relación con tu propia experiencia. Cambia lo que eres capaz de ver, lo que eres capaz de sentir sin quedar abrumado por ese sentimiento. Aquello desde lo que eres capaz de elegir en vez de limitarte a reaccionar. Y como tu relación con tu propia experiencia es el cimiento sobre el que se construye todo en tu vida exterior, esos cambios importan de maneras que se extienden mucho más allá del propio mundo interior. Jung creía que el destino último de todo esto, la meta hacia la que el inconsciente siempre está orientado a su manera, es lo que llamó individuación. El proceso por el cual una persona llega a ser, a lo largo de toda una vida de implicación interior sostenida, más plena y auténticamente ella misma. No un yo perfeccionado en ningún sentido moral, no un yo iluminado en el sentido en que diversas tradiciones espirituales usan esa palabra, aunque las resonancias entre la individuación y las descripciones del despertar en muchas tradiciones son reales e interesantes. Simplemente un yo más completo. Una persona que ha recorrido una mayor parte de su propio territorio y ha integrado más de aquello con lo que nació, pero que después aprendió a reprimir. Una persona que ha pasado gradual y trabajosamente, con auténtica dificultad, de una versión más estrecha y defensiva de sí misma hacia algo mayor, más honesto, más vivo y genuinamente más útil para quienes la rodean. La individuación no es un destino al que llegas, es una dirección en la que viajas, y la práctica previa al sueño es una de las formas más constantes y accesibles de orientarte continuamente en esa dirección. No requiere un terapeuta, aunque un analista junguiano competente es un recurso extraordinario para quienes deciden ir más lejos. No requiere una biblioteca de literatura psicológica, aunque leer directamente a Jung, en particular sus relatos autobiográficos y los ensayos en los que escribe de manera más accesible sobre la vida interior, enriquece considerablemente la práctica. No requiere circunstancias especiales ni un tipo particular de vida, solo requiere lo que ya tienes, una mente, un cuerpo, una vida con su contenido real, apremiante y aún no resuelto, y la disposición genuina y honesta a tomarte en serio tu propia experiencia interior. Has estado cargando cosas que no conoces del todo, patrones que se repiten de maneras que has notado sin comprender, sentimientos que llegan y se van sin una causa evidente, sueños que dejan por la mañana un residuo del que no puedes desprenderte ni explicar. Nada de esto es aleatorio, nada es ruido carente de significado procedente de un generador al azar. Es el inconsciente haciendo lo que siempre ha hecho, lo que ha hecho cada noche de tu vida. Lo reconozcas o no, avanzando hacia la conciencia, avanzando hacia la integración, avanzando hacia esa versión más completa de ti que el proceso de individuación intenta construir lenta y persistentemente, con una paciencia extraordinaria. La conversación que estás a punto de iniciar en el umbral del sueño no es un gesto grande ni espectacular, es silenciosa, es interna, su apariencia exterior es pequeña. Te acuestas en la oscuridad, sostienes algo real y dejas que descienda contigo. Eso es todo, pero es real de una manera en que muy pocas cosas de la superficie ordinaria de la vida moderna son reales. Eres tú, en el momento más honesto y menos defensivo de tu día, volviéndote hacia la parte de ti que ha intentado comunicarse contigo, volviéndote hacia ella y diciéndole quizá por primera vez en mucho tiempo, estoy aquí, escucho, dime lo que necesito saber. Y algo que ha estado presente desde siempre, algo que ha trabajado durante la noche desde que tienes memoria, algo con mucha más paciencia de la que jamás le has reconocido, empezará a responder. No necesariamente esta noche, no necesariamente de la forma que esperas o prefieres. El inconsciente tiene sus propios plazos y su propia percepción de lo necesario, pero responderá. Porque eso es lo que hace el inconsciente cuando dejas de combatirlo y empiezas con verdadera intención y genuina honestidad a escuchar. Responde, y lo que dice con el tiempo te cambiará. No en una sola noche, ni de forma espectacular,
ni según un calendario que hubieras podido prever, sino de manera gradual y en dirección a la persona en la que, por debajo de todas las adaptaciones y compresiones, todas las actuaciones estratégicas y concesiones necesarias, siempre intentabas convertirte. El umbral es real. El momento justo antes de dormir es real, significativo, y siempre ha estado esperando que lo uses. La práctica es tan sencilla que puedes comenzarla esta noche. El viaje que abre es lo bastante largo para durar toda una vida y lo bastante rico para merecerla. Empieza ahora, en la oscuridad, en el silencio, con una sola cosa honesta sostenida suavemente en el borde del sueño. Deja que descienda contigo, deja que trabaje durante la noche. Y cuando despiertes mañana por la mañana, antes de que nada más llegue a ti, antes de que el mundo vuelva a imponerse con todo su peso, su urgencia y sus exigencias sobre tu atención, detente solo un instante y pregunta qué regresó. Estará allí, siempre lo estuvo. Solo necesitabas empezar a mirar.